tenemos una región donde existe un campo magnético. Si en ese campo ubicamos una superficie, pues entonces habrán líneas de campo que están atravesando esa superficie. Podemos encontrar el vector normal, tal como lo hicimos en el capítulo de la ley de Gauss, un vector normal que lo definimos como el de A. Recuerden, es el vector que es normal a la superficie y cuya magnitud es el diferencial de área. En este punto, si está en un campo, en ese punto pues hay un valor de campo magnético y habrá un ángulo entre la normal y el campo magnético en ese punto, ¿no? En ese punto. En otro punto ocurre, o puede haber otra normal y puede haber otra dirección del campo si el campo no es uniforme. ¿Ok? Entonces yo puedo hallar en ese punto el producto punto. ¿Producto punto de quién? Del campo con el vector normal diferencial de área, ¿no? Y eso me da entonces el valor aquí. Si yo quiero hacer lo mismo en todas y además sumo, me sale una integral sobre toda la superficie, y esto se llama flujo magnético, que tiene unidades de Tesla por metro cuadrado, y esto tiene nombre propio, se llama el Weber. Sí, fue un físico. Entonces, esa es la unidad en el sistema internacional. Por eso es que el Tesla equivale a Weber sobre metro cuadrado. Pero no es muy interoso, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿cómo? No es muy interoso, ¿no? No. Ese es el flujo a través de esta superficie. ¿Ok? También se puede escribir como la magnitud de B, la magnitud de A por el coseno de teta, superficie, sobre la superficie. De aquí, esto pueden ser variables porque es en cada punto, ¿no? de la integral, entonces la magnitud puede estar cambiando, cada punto tenga un valor diferente, el diferencial de área y la orientación entre la normal y el campo puede también estar variando. Entonces todo esto es variable, ¿no? Puede ser variable. Esto es entonces el flujo magnético, así o así, da lo mismo. Esto también será expresado en bueno. Ok, ese es entonces el flujo magnético. Un caso particular puede ser el campo uniforme, campo magnético uniforme. ¿Qué significa que un campo sea uniforme? Ni de magnitud ni de dirección. Entonces y superficie plana. Superficie plana puede ser como por ejemplo la del tablero, puede ser como la del brazo de su silla, ¿verdad? Entonces fíjense que cuando la superficie es plana, la normal en todos los puntos apuntan hacia la misma dirección. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos tener algo como esto, una línea de campo uniforme, significa que están igualmente espaciadas, y una superficie. Yo voy a dibujar un rectángulo, ¿ok?
pero puede ser también un triángulo, puede ser un círculo, puede ser cualquier superficie plana. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo cojo el de aquí, tendrá una normal, ¿verdad? Y esa normal con el campo generará el. Si yo me voy a otro punto, la normal va a apuntar en la misma dirección, el campo también. Quiere decir que para este caso el ángulo no varía. Para este caso el ángulo no varía. Entonces el flujo magnético aquí en este caso sería la integral de B por dA por el coseno de θ. Entonces, bajo que el campo es uniforme y que la superficie es plana, podemos sacar entonces a B, porque la magnitud no cambia, por ser uniforme. Y podemos sacar al coseno de θ, porque la orientación entre el campo y la normal no cambia en toda la superficie. Ok, entonces, bajo esto, tenemos que B por coseno de θ por la integral de dA sobre la superficie, y la integral de dA es A. ¿El área de quién? El área total de la superficie. Entonces sería el área del rectángulo, el área del cuadrado, el área del círculo, el área de la figura plana que tengamos ahí. Entonces esto me queda como B por A por coseno de θ. ¿Ok? Entonces fíjense en Weber, ¿no? Entonces fíjense que el flujo puede ser cero, dependiendo de el coseno, ¿no? Si el coseno es cero, el flujo es cero. Si el coseno es cero, el flujo es cero. Ahora, para que el coseno sea cero, el ángulo tiene que ser 90 grados. Entonces, ¿qué significa? Que el plano de la superficie es paralelo al campo. Es como si las líneas de campo no entran por la superficie. ¿Ok? No entrarían por la superficie. Entonces aquí están las preguntas que pueden surgir. Si el flujo es cero, ¿es porque el campo es cero? No, ¿verdad? Si el flujo es cero, ¿es porque el campo es cero? No. Pero si el campo es cero, ¿el flujo es cero? Sí. ¿Ok? Son las preguntas que siempre surgen ahí cuando se. Entonces tienen que mirar que esto ¿qué es? Hombre, esto es una suma. Eso es una suma. Y que la suma sea cero no me indica que lo que yo estoy sumando sean cero, sino que la suma es la que da cero. ¿Por qué? Porque ese flujo puede ser positivo en un lado, negativo en otro lado, y cuando sumo es que me da cero. ¿Ok? Entonces las preguntas, las conclusiones, si el flujo es cero, no indica que el campo sea de cero, no se puede concluir, ¿no? Pero si el campo es cero, pues ¿qué flujo va a haber? No hay líneas de campo, no hay nada. Entonces, ¿ok? Es que puede darse de un lado, pero no del otro. Bien, esto sería entonces el flujo magnético, ¿no? Ese sería el flujo magnético. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí hay una situación curiosa, muchachos. Si la superficie es cerrada, esa es una superficie abierta, ¿no? Este sería otro caso.
Si la superficie es cerrada, una pera, un cubo, si la superficie es cerrada, y la puñal, un aguacate, o la superficie, la cáscara del aguacate, no el aguacate, es la cáscara del aguacate, porque es la superficie. El aguacate es el todo, ¿no? La superficie es la cáscara. Entonces, si la superficie es cerrada, ojo a esto, independientemente del campo y de la superficie, el flujo es cero. Si la superficie es cerrada, independientemente del campo y de la forma de la superficie, el flujo es cero. Entonces lo que quiere decir es lo siguiente: si la superficie es cerrada, el flujo magnético a través de bordea de una superficie cerrada es igual a cero. Pero es porque el campo que estamos pensando, pero la figura por eso Esto es cero. Entonces, esta se conoce como ley de Gauss del magnetismo. Pero no me sirve para hallar el campo. Pero me sirve para hallar el campo, pero entonces, ¿qué explicación tiene? ¿Sí? ¿Qué explicación tiene? Entonces, fíjense, si el flujo es cero, independientemente de la superficie y del campo, significa que en toda la superficie hay un flujo neto cero. Quiere decir que hay partes en la superficie donde el flujo fue positivo y hay partes donde el flujo fue negativo, de tal forma que al sumarse dio cero. Eso quiere decir que si lo miramos desde el punto de vista de las líneas de campo, las líneas de campo en algún punto entran y en otro punto de la superficie salen. Dice, pero en todo sí, y eso tiene una explicación. Las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Las líneas del campo magnético son siempre cerradas. O sea que esto ocurre solo en regiones, en solo una región. Pero siempre las líneas de campo magnético son cerradas. Y eso tiene una explicación, y es que los polos de los imanes, ya sean naturales o sean generados por corriente, están en pares. Cuando nosotros, es decir, están en parejas. Todo imán tiene polo norte y polo sur, y eso hace que se genere un sistema de líneas siempre cerradas. Las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Por lo tanto, si hay una superficie cerrada, las líneas de campo en algún punto entran y en otro punto salen. Entonces, esta ley de Gauss lo que explica es la no existencia de los monopolos magnéticos. Esta ley lo que explica es la no existencia de los monopolos magnéticos. No podemos encontrar un único polo independiente. Siempre están en pareja. Por eso es que siempre que partan ustedes un imán, cada parte tiene sus dos polos. No se puede individualizar un polo. ¿Ya? Siempre están en pareja. Entonces esta ley
de Gauss del magnetismo lo que explica es la no existencia de los monopolos, no existencia de los monopolos. Por eso, pues, por ser igual a cero, nunca lo podemos usar para hallar el campo. ¿Ok? Nunca lo podemos hacer para hallar el campo. ¿Se acuerdan de la línea de corriente, no? Las líneas de campo son círculos. El círculo es cerrado. O sea, la circunferencia son cerradas. Todas las líneas de campo son cerradas. Y eso solamente es en una región, ¿no? De uno, pero al final en todo hacen líneas cerradas. Si queremos, ¿qué pasa si cerramos esta superficie? Entonces tendría que ser un cubo o la superficie de un paralelepípedo, igualmente va a dar cero el flujo magnético. Si es constante, en algún punto va a entrar y en otro va a salir. Bueno, ahora sí podemos hablar de la ley de inducción del Faraday. Sí, la ley de inducción del Faraday. Ley de inducción de Faraday. Ley de inducción de Faraday. Entonces, oja cómo lo vamos a establecer. Oja cómo lo vamos a establecer. Es la siguiente, vamos con otro color para ayudar. Entonces, supongamos que tenemos un campo magnético. Campo magnético. O sea, ahí tenemos un campo magnético. Y tenemos una superficie. Así, tal cual. Tenemos aquí una superficie. ¿Ok? Entonces, si tenemos una superficie y hay un campo magnético, puede haber un flujo, ¿no? Entonces existe un flujo. ¿Sí o no? Sí, sí. Existe un flujo. ¿Ok? Tenemos una superficie. Pero vamos a hacer lo siguiente. Si este contorno de la superficie, el contorno de la superficie está hecho de un material conductor, como por ejemplo el contorno del tablero. ¿Lo ven? Que tenemos una superficie y un contorno. Entonces hay un flujo, hay un contorno conductor. Es posible que haya una corriente por ese conductor, dependiendo de qué ocurre con este flujo. ¿Sí? Dependiendo de qué ocurre con este flujo. Entonces, si el flujo es variable en el tiempo, y es donde está la clave, ¿no? Si el flujo es variable en el tiempo. Si el flujo es variable en el tiempo, ya anotaron por ahí que este contorno está hecho de qué? De un material conductor. Entonces, si el flujo es variable en el tiempo, se genera en este circuito una diferencia potencial que produce una corriente a través de él. O sea, es como si apareciera una FEM, que la vamos a llamar FEM inducida. FEM inducida. Y su magnitud es proporcional a la razón de cambio. ¿Saben lo que es razón de cambio? Derivada. Razón de cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces fíjense que
para que esto sea diferente de cero, la función no debe ser constante, sino que tiene que ser una función, pero que tiene que ser variable en el Por eso que por eso es que cuando tenían ustedes una bobina y colocaban un imán, pero tenían que moverlo, porque si lo dejaban quieto el flujo era constante, pero cuando lo movían el flujo era variable. Entonces un flujo variable con el tiempo puede generar una P inducida. Sí, este es negativo, pero eso lo vamos a explicar después, porque es negativo. Entonces es como si apareciera, o sea, cuando el flujo es variable, es como si apareciera una P, sí, inducida, que hace que genere una corriente inducida. Entonces hay una P inducida y hay una corriente inducida. Entonces esta es la que hace que el bombillito que hace eso, incandescente prendiera. ¿Sí lo vieron, verdad? Por la variación del flujo. Si este flujo no varía, entonces no hay PEN inducido. Fíjense que la dibujé punteada porque ella no es un dispositivo real. No lo podemos tocar. ¿Cómo? No, es decir, esta, no, la puede dibujar en cualquier parte, sino que a lo que voy es que no es que esta exista como una pila, que la pila usted la puede tocar y la puede sacar del circuito. Usted aquí lo que está viendo, lo que ve es la corriente medible, lo que puede medir, ¿verdad? Pero usted no la puede tocar. ¿Cómo está la polaridad? La polaridad va a depender de qué está pasando con el flujo, si está aumentando o si está disminuyendo. Por eso es el signo menos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a explicar en la próxima clase, que está asociado con la ley de Lenz. Y la ley de Lenz solamente explica eso. La ley de Lenz no encuentra valor. La ley de Lenz no encuentra valor. No es cómo debe ser la polaridad de esa peña. No debe ser la polaridad de esa peña. Entonces este signo menos está relacionado con la polaridad de la peña. Esta ecuación es maravillosa. Esta ecuación es maravillosa. ¿Saben por qué? Mírenlo así. El flujo magnético es un concepto abstracto, un concepto matemático. ¿Ok? Un concepto matemático. Pero su derivada es real, es palpable. Mueve el mundo. ¿Sí? Estas diferencias de potenciales generadas de esta forma es lo que genera electricidad. Esta ley es maravillosa. Como un concepto abstracto produce algo que es real, palpable. Tan palpable es que podemos tener una experiencia electrizante si uno toca, sí. Entonces es real, ¿ok? Es real. Pero el concepto del cual viene es abstracto. Curioso, ¿no? El concepto del cual viene es abstracto, pero su efecto es real. Entonces por eso es que esta PEN está dibujada ahí
de forma que simplemente indicando que apareció una fuente, pero por el hecho de la variación no del campo, del flujo magnético. Del flujo magnético. O lo que se requiere es la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, fíjense aquí, este flujo, si yo no cambio la orientación, si no cambio, este flujo será constante. ¿Ok? El flujo será constante. Pero, ¿qué pasa si yo tengo la forma de hacer rotar claro, que esto sea conductor, ¿no? Que esto sea conductor, pero que yo tenga la forma de hacer rotar la estira, ya el flujo se vuelve variable. Por ejemplo, podría ser B por A por coseno de una frecuencia de rotación por el tiempo. Es decir, que el ángulo varíe con el tiempo. ¿Sí o no? Sí. Y este es el principio de funcionamiento de los generadores eléctricos. Hacer rotar una bobina en un campo magnético. Ese es un generador. Un generador. Entonces la pregunta que le digo es, ¿puede ser posible generar phase inducida a través de campos magnéticos uniformes? ¿Con que me cambie el flujo? Sí, porque el flujo lo puedo hacer cambiar por el campo, por la superficie o por la orientación entre el campo y la superficie. El flujo no depende de una sola variable, tengan en cuenta eso. El flujo no depende de una sola variable, depende del campo, de la orientación y de la superficie. Que la superficie me definirá el DA de la superficie. ¿Está claro? Entonces, ojo, lo que establece la ley de inducción de Faraday, lo primordial es que el flujo cambie, no solo que el campo cambie. Puede ser una forma de que el flujo cambie. ¿Está claro? Pero lo que se requiere es un cambio de flujo. Y el cambio de flujo lo podemos lograr por varias formas. Variando el campo, variando la superficie, o variando la orientación entre el campo y la superficie, o variando todas. También es variando todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si este flujo es constante? Cero de una. La derivada de una constante, cero. Entonces, un flujo constante no puede generar electricidad. No puede generar phase inducida. Entonces, yo creo que ustedes hicieron una experiencia donde conectaban un embobinado con otro embobinado con corriente directa y solamente ver cambios en el momento en que lo conectan. Que lo prenden y lo apagan. Porque después de estar ya conectado, el flujo se hace constante. Y si el flujo se hace constante, no hay phase. Entonces los transformadores, que consisten en dos embobinados, no pueden funcionar con corriente directa, sino con corriente alterna para que el flujo sea siempre variable. ¿Ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí para que ¿qué hora tenemos? 46. Entonces aquí lo que vamos a hacer es después de tratar de buscar phase inducidas en ciertos ejemplos. Phase inducidas.
esto es. Se echan una leída de la ley de instrucción, de la ley de ley. ¿Ley de quién? Ley de ley. Y entonces nos vemos la próxima semana. Les dejo el resto de la mañana.